fácil que puedan entender EPOC, porque ya no tengo que hablar de la espirometría, ya saben lo que consiste. El EPOC, al igual que el asma congina, para el EPOC la guía es el GOLD, ¿no? Que también significa el Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. ¿Cómo se dice EPOC? En inglés, COPD, COPD. Por eso es que ven ahí la O, ¿no? COPD, ¿ok? La última guía que se ha actualizado, la versión de 2024. Ay, ya. Definición del EPOC, prácticamente la misma. ¿Cuál es la definición? Condición pulmonar heterogénea que está caracterizada por síntomas respiratorios crónicos. ¿Cuál es la triada del EPOC? 2, expectoración y disnea. ¿Ok? Debido a anormalidades de la vía aérea, no solamente se produce anormalidad de la vía aérea, sino también de los alveolos. Cuando produce solamente anormalidad de la vía aérea, hablamos de bronquitis o bronquiolitis, en los casos de los niños. Pero cuando ya afecta al alveolo, hablamos de enfisema. Es una de las 3 principales causas de muerte: enfermedad común, enfermedad prevenible y enfermedad tratable. Sin embargo, se siguen muriendo pacientes. Ya está. Entonces, la condición heterogénea que ya habíamos hablado. ¿Qué modificaciones presenta el EPOC? Ya les digo, esto no es una clase magistral de EPOC, solamente los puntos más destacados y por eso me he guiado de esta guía. ¿Qué modificaciones presenta? O sea, ¿qué hay de nuevo en el EPOC? Primero, se ha añadido información respecto a la espirometría para no solamente considerar esto del 12% o del EPOC que tiene sus valores en 70% del índice de Tifenó, llamándose índice de Tifenau a la división entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, ¿no? La otra sección es que hay más datos sobre tomografía, sobre todo en enfisema, y que se han actualizado las recomendaciones sobre vacunación. Condición pulmonar es una enfermedad. Estoy retrocediendo. Y ya. Nuevas secciones, la disbiosis, en la cual ya se habla de cómo las diferentes ejes pueden jugar un papel importante. Papel que juega el desequilibrio del microbioma, especialmente en las vías respiratorias. Y ya se habla y ya está bien definido el eje intestino-pulmón en base a la flora, a la microbiota. En la fisiopatología también se habla de este eje en la progresión y en la inflamación. A tal punto que ya los estudios recientes, antes en mis tiempos nos decían que los pulmones son estériles, ahí no hay germen, pues ahora ya no. Sí hay microbios propios y que en pacientes con EPOC pueden estar alteradas debido a alteración en el eje intestino-pulmón. La otra sección nueva es la hipertensión pulmonar. El otro dato importante que incluye es el riesgo cardiovascular en EPOC, es decir, antes solamente nos guiamos en EPOC, pero ¿qué se ha demostrado? Que las enfermedades cardiovasculares triplican o cuadriplican la mortalidad en los pacientes con EPOC. Entonces es importante que el neumólogo tenga conocimiento de este riesgo cardiovascular y en todo caso el manejo sea conjunto con el cardiólogo. Cambio climático y EPOC cada vez más demostrado. La patogenia, brevemente interviene acá lo que se conoce como getómica. La getómica, que es un término que incluye GOL 2025, se refiere la G a genética. Antes se decía solamente la deficiencia de alfa-1 antitrypsina es la que ocasiona, el resto todos son por cigarro. Mentira, ahora hay más criterios genéticos. Y la E viene de factores ambientales, tabaco, biomasa, etc. Y la T es del tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con el desarrollo. Los pulmones antes se decía que terminan de desarrollarse a los 18 años. Ahora se ha encontrado mediante seguimiento espirométrico que hasta los 25 años uno puede lograr el desarrollo del pulmón. Pero ¿a qué edad comienzan a fumar? A los 18, a los 15 años. Entonces sus pulmones terminan inmaduros, no llegan
a desarrollarse completamente. La fisiopatología está en relación a obstrucción, atrapamiento, alteración en el intercambio gaseoso y la hipertensión pulmonar, que ahora ya se le da importancia, ¿no? Estos son términos que ya lo van a revisar. Y la consideración clínica, entonces, disnea. El EPOC tiene disnea, que es progresiva en el tiempo, que empeora con el ejercicio y que es persistente. En relación a la tos crónica, puede ser intermitente y puede incluso ser no productiva. No descarta la posibilidad de EPOC. Y en cuanto a la historia de factores de riesgo, el tabaco es número 1. Diagnóstico diferencial con todas las enfermedades. Acá tienen ustedes cómo diferenciar, por ejemplo, la tuberculosis. Inicio en todas las edades, mientras que EPOC generalmente inicia a mayores de 40 años, ¿no? Esta es una curva espirométrica. Tiene de dos tipos. Bueno, en este caso es volumen-tiempo, pero hay otra que es flujo-volumen. Esta es una curva normal. Miren cuánto llega a los 6 segundos, casi todas, ¿no? Por lo que ya les dije, a los 6 segundos. La capacidad vital forzada cerca a los 5 litros. En cambio, cuando ven el BEF1, ¿cuánto llega? 1 litro, ¿no? De los 6 segundos, acá llega a 4 litros. Miren, el primer segundo, 4 litros. En los 5 segundos restantes, solamente aumenta 1 litro. Y esto ya es cuando es de EPOC patrón obstructivo. Clasificación que tiene que ver con el grado de obstrucción leve, moderada, severa y sobre todo en relación al BEF1, el riesgo de exacerbación. Vamos a hablar de eosinófilos, van a ustedes a leer sobre eosinófilos porque ya les dije antes, puede haber asma y EPOC a la vez. Y esto es lo que establece GOL. Entonces dice, primero, ¿tienen criterios diagnósticos? Sí. Evaluación de obstrucción del flujo aéreo, ¿cómo? Con el índice de Tifenol. Este índice de Tifenol, BEF1 entre la capacidad vital forzada, cuando es menos del 70%, ¿se acuerdan que le dije? Normalmente más del 80%. Cuando es menos del 70%, 0.7, EPOC. Entonces, tienen criterio espirométrico, tienen evaluación del grado de obstrucción. Esta es una clasificación, no se la memoricen. Y acá la evaluación de los síntomas y riesgo de exacerbación. Esto antes se dividía en A, B, C y D. Después desapareció C y D porque se vio que los dos tenían la misma mortalidad. Ahora se denomina E, ¿no? Y que intervienen dos factores que yo les recomiendo que lo lean. Es el MRC, el índice de disnea. En cardiología, ¿qué índice de disnea utilizan? El de la NIJA, ¿no? El de la NIJA. En neumología no utilizamos la NIJA, utilizamos el MRC modificado, ¿no? Y el CAT, que tiene que ver con el test de evaluación de EPOC. Oh, perdón. Muy bien, yo creo que ya nos falta mucho. Esta es la escala de disnea, ya eso lo pueden leer. Este es el CAT, el test de evaluación. Acuérdense que EPOC en inglés es COPD, o sea, esa C es de EPOC, ¿no? Y finalmente esto con el manejo, hecho el diagnóstico, factores de riesgo y la espirometría, entonces lo que viene es la evaluación inicial. ¿Qué grado de EPOC es? Leve, moderado, severo. ¿Con qué me guío? Con el BEF1. Si el BEF1 es mayor de 70, leve. De 70 a 60, moderado. De 60 a 50, moderado, grave. De 50 a 35, grave. Y menos de 35, muy grave. Esos son los valores. Esa selección de historia, iniciar el tratamiento, que deje de fumar, vacunar, porque las infecciones son los que matan a los pacientes, entonces vacunar contra las infecciones más frecuentes, el estilo de vida. Y esto tiene que ver con el manejo. Usted tiene un paciente con EPOC que está en el grupo A, que es de los leves, que dice ahora el GOL 2025. Utiliza cualquier broncohilatador, el que quieras, sea SABA, LAMA, cualquiera de los 4. Si está en el grupo B, cuando ya el paciente tiene un mayor grado de disnea, cuando estás en el grupo B, entonces ya tienes que utilizar los 2 broncohilatadores, pero de acción larga, ¿no? El beta-adrenérgico y el antimuscarínico, tiotropio, salmeterol, por ejemplo. Y cuando ya tienes el grupo E, o sea, cuando ya el paciente está hospitalizado
cuando ya ha tenido 2 exacerbaciones, cuando el score de Disney ya no interesa, sea 1, sea 2, pero ya tuvo 2 hospitalizaciones y ya tuvo exacerbación. Entonces, ¿qué dice? También utiliza LAMA y LAMA, pero considere el uso de corticoide inhalado siempre y cuando los eosinófilos en sangre sean mayor o igual a 300. Si eso se da, entonces utilizar. ¿Ok? Esto ya las dosis, esto lo pueden ver ustedes, ¿no? Terapia antiinflamatoria, que es lo mismo. Esto, ¿cuándo usar corticoide inhalado en un paciente con EPOC? Estos son los usos a favor que tienen una fuerte relación. Si ustedes tienen un paciente con EPOC, pero que ha estado hospitalizada varias veces por exacerbación, una fuerte recomendación de agregar corticoide inhalado. Si el paciente ha tenido más o mayor o igual a 2 exacerbaciones moderadas, igual. Si los recuentos de eosinófilos en un paciente con EPOC están más de 300 células, fuerte indicación, usen corticoides inhalados. Y si el paciente resulta que concomitantemente él había tenido asma, usen corticoide inhalado. O sea, los corticoides no es la base del EPOC, solamente cuando el uso de los broncodilatadores no da respuesta, entonces acá. Y esto es uso a favor, cuando tiene el recuento de eosinófilos no mayor de 300, entre 100 a 300 también. ¿Y qué está en contra? Si el paciente tiene varias neumonías, ahí no use corticoide inhalado. Si el paciente tiene eosinófilo menos de 100, tampoco se recomienda, está en contra. O que el paciente haya tenido infección por tuberculosis. Entonces, en ninguno de ellos debe utilizarse. Acá también intervienen algunos productos biológicos que pueden reducir la exacerbación de EPOC. Por ejemplo, broncodilatadores, ya hemos dicho, corticoides que contienen los broncodilatadores también. Hay agentes antiinflamatorios. Miren, estos productos biológicos, roflumilaz, dupilumab. El último, el GOL 2025, incluye al dupilumab para manejo del paciente con exacerbación de EPOC. Antiinfectivos, las vacunas, los macrólidos. En cuanto a, miren, mucolíticos, recomienda la N-acetilcisteína. O sea, en un paciente con EPOC sí está recomendado. No está recomendado, por ejemplo, el naproxol. No está recomendado el Edera Helix, que es otro, ¿no? O la bromexina tampoco. Estos son los que tienen evidencia en base a estudios, estudios que se han encontrado. Riesgo cardiovascular, ya les dije. EPOC y enfermedad cardiovascular coexisten frecuentemente. Entonces, contribuyen en ambos sentidos, porque hay mayor inflamación, porque hay mayor hipoxemia y hay alteración hemodinámica. 25% mayor riesgo de tener, estos son eventos adversos mayores cardiovasculares en EPOC, cuando no los tratan. O sea, si usted lo trata, tiene 25% mayor riesgo de hacer un problema cardiovascular. Y la hipertensión pulmonar, que esto no se le daba importancia, ahora ya hablamos de hipertensión pulmonar, y ahora los nuevos fármacos también están en relación a controlar. De dos maneras hay para clasificar. Uno, de acuerdo al valor de la presión. ¿Y dónde obtenemos este dato? En la ecocardio. En la ecocardio, fíjense el valor de la presión arterial pulmonar. Hay dos datos, la presión arteria pulmonar media y la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Cuál es el valor de la presión arterial media? Es 20 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el valor de la presión sistólica de la arteria pulmonar? 25, lo normal. De tal manera que si el paciente tiene más de 20, la presión arterial media, ya hablamos de hipertensión pulmonar. Si el paciente, ¿cuándo hablamos de leve? Cuando el paciente tiene de 25 a 30% de incremento. Cuando hablamos de hipertensión severa, cuando dice que ya es más rara, cuando ya esto aumenta mucho más, generalmente por encima de 50. Entonces, esta es una manera de clasificar. Y la otra manera es esta, de acuerdo a la etiología. Y entonces ustedes pueden hablar de hipertensión pulmonar tipo 1, tipo 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es la más frecuente en neumología? La tipo 3. Entonces esta es la clasificación que está en relación a la causa. Hipertensión pulmonar primaria, esta es la que se asocia a enfermedades infecciosas, VIH, tuberculosis,
Esta es la que tiene que ver propiamente con el problema cardíaco. La otra, el tipo 2, es cuando está asociado a enfermedad del corazón. Este es enfermedad del corazón derecho, este es cuando es enfermedad del corazón izquierdo. Las cavidades izquierdas, hipertensión arterial, por ejemplo. Y el tipo 3 es la que se da en problemas pulmonares. ¿Cuáles? Fibrosis pulmonar, mal de altura, EPOC, asma. Entonces, esta es la que nosotros tratamos. ¿Cuándo es esto? El cardiólogo. La 4, ¿cuál es? Cuando hay un TEP crónico, tromboembolismo pulmonar crónico. Ese es el tipo 4. Y el tipo 5 ya es cuando encuentran a un factor no determinado. Muy bien.